estar aquí. De este lado tenemos a dos caballeros que no tenía el gusto de verlos. ¿Me podrían dar sus nombres, por favor? Rubén Sotelo. Mauricio, bienvenidos a la casa del Señor. Me da también mucho gusto ver de este lado una hilera completa que está viniendo acá a la iglesia. Acompañan también, son familia de mi mamá, la familia González. Me da mucho gusto verlos y más verlos acá, ¿no? Detrás, quizás hace 15 días, hace un mes no se veían viniendo acá, pero me da gusto verles. Y espero que la palabra de hoy llegue a sus corazones. También acá me da gusto verles. Allá tenemos también al sobrino y al hermano de mi hermano Alfredo. Dios les bendiga a Gerardo y a Víctor, ¿verdad? Dios les bendiga, qué bueno que están por acá hoy. Y vamos a empezar, mis hermanos, hoy a abrir la palabra de Dios. Les pido por favor que todos abran sus Biblias, no en celular, sino impreso. Y aquellos que no tengan Biblias, les voy a pedir a mis hermanos que les proporcionen una Biblia. Vamos a abrirla ahí en el libro de Jueces. En el libro de los Jueces. Aquellos que no alcancen a leer la Biblia, quizá con las pantallas alcancen a ver. Jueces capítulo 13. Ajá. Y vamos a mantenernos ahí. Voy a orar para empezar esta enseñanza y ahorita vamos a leer ese texto. Señor, te doy gracias en esta mañana porque me dejas ver rostros, Señor, y sé rostros, cada rostro representa una vida y yo sé que más allá de la decisión o de la circunstancia porque estén aquí, hay un propósito, Señor. Porque aunque pensemos alguna cosa, dice tu palabra en el libro de Jeremías, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor. Y agradezco eso, que tú hayas tenido la misericordia para traernos el día de hoy acá a escuchar tu bendita, tu sagrada palabra. Te pido con todo mi corazón que podamos prestar oídos, Señor, prestar también nuestros corazones y nuestro cuerpo solícito al mensaje de tu palabra. Que no sea, Señor, mera información, que no sea mera información a nuestros corazones, sino que sea una luz, Padre, y que al finalizar este mensaje podamos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y vamos hoy, mis hermanos, a ponernos de pie. Vamos a leer ahí Jueces capítulo 13. Está un poco largo, vamos a leerlo, lo voy a ir leemos un versículo, no, vamos a leerlo todos juntos, yo lo voy a repetir con ustedes para efectos de la grabación. Y ahí en sus Biblias, los que traen la Reina Valera, dice así: nacimiento de Sansón. Verso 1 dice, leemos juntos: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Soda de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo,
Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de ser. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel le hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer, que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hasta allí. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Es un texto un poquito largo, pero nos narra acerca de algo extraordinario. Mis hermanos, les pido por favor que guarden un poquito de silencio, es que distraen a los que están atrás. Si están a lo mejor un poquito inquietos los niños, pudiera tantito sacarlos allá afuera y luego regresar para que estén aquí. Si están tranquilos, no hay ningún problema. Y a los demás hermanos les pido por favor, por respeto, y no a mí, sino a los que están al costado y a la palabra de Dios en referencia, que guardemos solemnidad ante esto. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Hace 8 días les decía que esta predicación la titulé El nacimiento de un sol. Les dije a mis hermanas que no se emocionaran, que no íbamos a hablar de Luis Miguel, no, sino de otro sol. Y vimos algunas cosas que me gustaría repetirles, porque quizás algunos no vinieron, aunque ya está la predicación ahí en nuestro sitio. Vimos, hermanos, que aquí hay una repetición en el libro de los jueces. Hay un ciclo en el libro de los jueces. ¿Cuál es ese ciclo? El libro de los jueces nos habla acerca del que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación complicada. Estaba pasando por otros pueblos que los estaban oprimiendo. Estaba pasando por entonces oscuridad, estaba pasando por valles de sombra, no había mucha esperanza. Entonces el ciclo del libro de los jueces, ustedes lo van a leer, es que pasaban por esto, por una opresión, y después
se arrepentían y clamaban: Dios, ayúdanos. Y Dios en su misericordia les mandaba un libertador. Después, ¿qué hacían cuando eran ya libres? Otra vez se les olvidaba y volvían a pecar, ¿no? Y eso pasaba. Pero aquí en el libro de los Jueces, hermano, hay algo tremendo. Dice el verso 1, los hijos de Israel, 13:1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Nunca habían sufrido tanto tiempo desde en el tiempo de los jueces. O sea, habían tenido tiempos más cortos de opresión, de dominio por otros reinos. Pero aquí van a sufrir 40 años. Es muchísimo, es una generación. Y hay algo que es más sorprendente. ¿Qué creen? Que no se arrepintieron esta vez. Estaban sometidos, estaban puestos a prueba, estaban dominados por otros pueblos, pero esta vez no hay arrepentimiento. Qué triste cuando es eso. Qué triste cuando nuestra vida nos está yendo mal en todo sentido por culpa de nuestra desobediencia, pero no recurrimos a Dios. No le buscamos. A veces las pruebas, las situaciones difíciles son dulces en un sentido, porque nos acercan al Señor, nos acercan a Dios más que cualquier otra bendición. ¿Cuántas veces no hemos visto acá, y ustedes conocen tristemente, de hermanos que esperemos que regresen, que vienen aquí porque traen una necesidad enorme? Y cuando el Señor y esa necesidad se la suple, ¿qué pasa? Se alejan del camino, porque estaban buscando la bendición, pero no al Dios de las bendiciones. Y el pueblo era lo mismo. Dios les da permiso a los filisteos para que los conquisten. Pero hay algo hermoso, y es que los enemigos del Señor no vienen sobre el pueblo a menos que Él lo permita. Y sabemos que si Él lo permite es porque hay un propósito. Eso dijimos hace 8 días, mis hermanos. ¿No? También dijimos que Israel sabía por qué estaba así. Israel sabía por qué estaba sufriendo con todo eso. Como muchos de nosotros sabemos por qué estamos acarreando todos esos problemas. Yo les decía que como cristianos a veces no distinguimos entre lo que es una prueba o lo que es una negligencia, una consecuencia de nuestras negligencias. A veces tenemos problemas económicos, sí, pero porque no administramos bien nuestro dinero. A veces tenemos problemas de pareja, sí, pero porque no administramos nuestro orgullo. Tenemos problemas con la familia, sí, pero porque no nos guardamos de hacer cosas que le afecten. Tenemos problemas en el trabajo, sí, pero porque no actuamos como en el reglamento del trabajo. Eso es, Israel lo sabía. Israel sabía por qué estaba dominado por los filisteos. ¿Por qué? Porque pecaban en contra de Dios. Y a veces nosotros sabemos, pero no queremos como ellos arrepentirnos. Vimos esto. Entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo una serie de cosas terribles, oprimidos. Y en eso aparece la palabra de Dios, se centra. El libro de los Jueces es un libro de las historias. Los judíos cuentan a sus hijos como los héroes. O sea, Gedeón, Sansón, Jefté son los grandes héroes de los judíos. Y va a aparecer, después estamos en una escena donde si lo viéramos arriba, el pueblo desolado, triste, agobiado. Y sale una mujer allí y un hombre que se llama Manoa, y a la mujer por algunas referencias bíblicas le pusimos Jazel. Pero entonces sale una mujer y se asoma a la puerta de su casa y ve allá afuera destrucción, desolación, desesperanza, que los están oprimiendo. Y entonces ella voltea, cierra la puerta y se introduce a su domicilio. ¿Y qué creen que ve allí adentro? Más tristeza, más desolación. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ella era estéril. En su casa también tenía una gran preocupación. Y ser estéril ahora y ser estéril en la antigüedad era peor todavía. Porque era como una maldición. Era como una afrenta que ellos tenían que llevar, era un estigma que esas mujeres tenían que cargar. Ustedes se acuerdan del grito de Raquel ahí en el libro de Génesis. ¿Qué decía Raquel? Una mujer estéril: dame un hijo o me muero, ¿no? Pero había un sentir que no solamente era biológico sino psicológico.
Entonces imagínense las cosas complicadas allá afuera y ella dentro de su casa cuando pensaba complicadas adentro. Y de repente, sin arrepentirse, el pueblo de Israel, sin clamar y sin buscar a Dios, el Señor aparece con su gran misericordia. Como muchas veces con nosotros, aunque la reguemos por nuestras malas decisiones, el Señor lo usa eso para llamarnos a Él. Y nos quedamos que entonces hizo un anuncio. El Señor de Israel hizo un anuncio. ¿Y qué le dice allí en el verso 3? Jueces 13:3. Bueno, desde el 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y Manoah tiene un significado muy especial. Significa descanso. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y en el verso 3, cuando todo parecía sin esperanza, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La esperanza apareció. Cuando todo parecía perdido, cuando no había de qué sonreír, cuando no había por qué tener esa esperanza, aparece algo y es un mensaje. Las cosas empezaron a cambiar radicalmente y le dicen: concebirás a un hijo. Y dice el verso 5, y él comenzará, y en la parte B, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Entonces es una promesa doble, porque en su casa, donde había desolación, donde había un estigma, donde había tristeza por ser estéril, vendría un hijo. Es una promesa para su casa, pero también es una promesa para su pueblo, para su gente. Una promesa porque dice: y él comenzará a salvar a Israel. Una promesa doble, pero le dice algo: el hijo que tú tienes en ese vientre, y eso va para todos los padres o los que van a ser padres o los abuelitos también se pueden incluir aquí. Le empieza a dar una serie de instrucciones a la mujer y le dice: entonces ese hijo que vas a tener, que va a ser un milagro, una bendición para ti y una bendición para tu pueblo, tienes que empezar a obedecerme. Y dice que ahí en el verso 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Verso 4, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. En pocas palabras, el ángel de Jehová le está diciendo: sí, tu hijo va a ser especial desde el nacimiento, desde el vientre, pero obedéceme en esto que te voy a decir. Ellos conocían qué significaba eso, los hebreos, ahorita les voy a explicar, pero les está diciendo: obedéceme. Y ahora les dice a los padres: ¿quieren unos hijos especiales, de bendición para su casa y de bendición para la sociedad? Padres, obedézcanme. Padres, obedézcanme. ¿Cómo te voy a obedecer? Eso es muy fácil, porque a ella le dijo: no comas vino ni bebas cualquier derivado de la uva. Ustedes como madres y padres podrán decir: pues eso sí lo puedo cumplir, ¿no? Nada más Coca-Colita. Pero acá les va a decir otra cosa: ¿quieren ustedes hoy un hijo especial? Obedézcanme. ¿Cómo me van a obedecer? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6. ¿Quieres un hijo especial? Trayendo a la fe, dale ejemplo, dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quieres un hijo especial? Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría en tu alma. ¿Quieres un hijo especial? Proverbios 19:18, corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. ¿Quieres un hijo especial? Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los traten, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Padres, ¿quieren un hijo especial? No sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen en el camino. Colosenses 3:21. Y ahora nos da esas recetas de obediencia. En ese caso especial para Sansón, esas eran las instrucciones.
Pero ahora nos da otras instrucciones. Y si queremos un hijo especial, obedezcamos al Señor. Vimos también después que había algo. Que entonces esto que le estaba prohibiendo comer y que Sansón también tenía que obedecer, el de no rasurarse y no comer cosa inmunda ni cualquier derivado de la uva, era por parte de un voto, de una promesa que hacían a Dios. Y esa promesa se llamaba el nazareo. ¿Se acuerdan de qué es el nazareo? ¿Alguien que se acuerde que vino hace 8 días? ¿No? El nazareo era una promesa que se hacía delante de Dios. Lo encontramos ahí en Números, capítulo 6, del 1 al 8. ¿Cuál era esa promesa? Esa promesa tú la hacías delante de Dios y lo que hacías era que no te cortabas perdón, el cabello, porque era un símbolo de tu consagración a Dios. Dejabas que te creciera el cabello y aparte no podías acercarte a ningún cadáver porque era inmundo. Aparte no podías comer nada de los productos derivados de la vid y era un sacrificio que tú hacías a Dios. Era un voto de consagración. ¿Y por qué se hacía este voto de consagración? Porque eso decía que tú eras una persona santa y apartada para el Señor. Eso es lo que significaba ser nazareo. Vimos también, y ya por último hace 8 días, hermanos, que dentro de esta lista de alimentos prohibidos que contaminan el cuerpo en el Antiguo Testamento, nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos que preocuparnos por ello. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí en primera carta a Timoteo 4, del versículo 4, capítulo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, con oración, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No tengamos miedo de comer nada, pero siempre demos gracias a Dios por los alimentos. Cuando damos gracias a Dios por los alimentos, es una, para agradecer a Dios por ellos, reconocemos que Él nos los ha dado, y dos, somos testimonio de aquellos que nos ven. Y hasta ahí más o menos nos quedamos hace 8 días. Hoy vamos a irnos al verso 8, que dice así: entonces oró Manoah a Jehová después de la aparición que tuvo. Ahorita voy a tratar de ir resumiendo cuál fue esta historia. La historia era que ellos estaban oprimidos. Viene Dios y se le aparece a una mujer. Esa mujer le dice que su hijo va a ser especial y ella se lo cuenta a su marido. Y su marido, aquí en el verso 8, ese marido, Manoah, vamos a ver lo que pasa ahora. Entonces, oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseña lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Aquí Manoah no está dudando de lo que su esposa le dice. Aquí Manoah hay un deseo intenso de que se repitiera esa visión del ángel. No fue motivado esta oración por las dudas ni por la ansiedad, sino que fue el fruto de una fe viva, de una ansiedad que él tenía por participar de una manifestación divina. Imagínense, en 40 años ellos no habían sabido nada de Dios, no se había comunicado Dios con ellos, y de repente su mujer le dice: un ángel se me apareció. Él quería participar de eso. Pero vemos otra cosa importante ahí en el verso 8. Dice en la parte A: entonces oró Manoah. Y esta pequeña oración nos enseña algo. Cuando el ángel se le aparece a su esposa de Manoah, Manoah no intenta replicar, no intenta tener una fórmula. Él no dice: pues ¿sabes qué? Me voy a ir a donde tú estabas para que se me aparezca el ángel. Voy a estar a la misma hora en donde tú estabas para que se me aparezca el ángel. Voy a hacer este ritual para que el ángel venga a mí. No, lo que hace Manoah es algo que todos nosotros conocemos: orar. Orar, clamarle. Es el único camino en la comunicación hacia el Señor. Manoah refleja aquella bendición que hace el Señor a Tomás, que dice: bienaventurados los que no vieron. Ese es Manoah. El verso 9: y Dios oyó la voz de Manoah. Dios estaba presto a salvar a su pueblo. Era la voluntad de Dios salvar a ese pueblo, y escuchó la oración
de Manoah. La mujer seguramente, dice el verso 10 ahí, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira, se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día. La mujer que seguramente estaba en el campo, estaba trabajando, y el ángel se le aparece. Su esposo ora, pero se le aparece a ella, ¿no? Dios le da respuesta a ella y se le aparece. ¿Y cuál es la reacción de la mujer? Corre, no se queda, corre prontamente, desesperadamente a compartir el mensaje, porque quizás ella sabía que su marido estaba orando por esa aparición. ¿Cuántas de ustedes mujeres saben lo que su marido está luchando y está orando por ello? ¿Cuántos hombres saben lo que su mujer está pidiendo en las oraciones? Qué hermoso que imagínense un día ustedes están orando y de repente ustedes saben lo que su esposa oró y Dios a ti te ilumina y tienes una palabra para tu esposa. O al revés. ¿Y qué hizo la esposa? Corrió para avisarle a Manoah que ahí estaba. El verso 11, y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Verso 12, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió, verso 13, a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Verso 14, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Que nuestra actitud cuando veamos un mensaje del Señor sea así como la de Manoah, que acompañó a su esposa, y como la de su esposa, que corramos por ese mensaje, que nos apresuremos. A mí me da tristeza a veces cuando estamos acá, ya llegamos muy tarde, porque nos estamos perdiendo bendición. ¿Quién sabe si cuando tú estabas esperando una palabra de bendición, llegaste tarde y ahora ya no te la llevaste? Y dijimos y hablamos de eso. Que seamos prontos como Manoah, prontos como su esposa, corriendo a donde está el mensaje de la palabra de Dios. Verso 15. Entonces Manoah dijo al ángel, seguimos en la misma historia, se les aparece. Y entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Si nosotros seguimos leyendo ahí, todavía Manoah no sabía que era un ángel del Señor, que era un enviado especial. Pero Manoah hizo algo que también nos enseña. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando venimos a la iglesia ante un mensaje de la palabra de Dios? ¿Apresuradamente como ellos? ¿O con livianeza? ¿O reaccionamos con apatía, que es peor en los casos? Esto nos enseña cómo debemos reaccionar. Y Manoah en el verso 15 nos enseña también algo hermoso. ¿Qué hizo Manoah? Ofreció algo a ese mensajero del Señor. Y no estoy hablando aquí de los pastores, o no estoy hablando de otros mensajeros, sino que él ofreció algo directamente hacia el Señor. Hay una máxima ahí de Deuteronomio 16:16, ustedes conocen, a mí por eso esa canción no me gusta mucho y varias. ¿Se acuerdan ustedes de una canción que dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte? Manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. ¿Se acuerdan? En un sentido, esa canción pudiera tener media verdad. Pero como Manoah hizo acá, él no se presentó con manos vacías porque era una instrucción en el Antiguo Testamento. Dice ahí Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y dice ahí, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ese es un principio que podemos aprender. Y no está hablando aquí de dinero, está hablando de actitudes, está hablando de cómo venimos delante del Señor.
¿Cómo venimos ante la alabanza? ¿Cómo respondemos, cómo escuchamos ante el mensaje? ¿Cómo respondemos ante lo que Dios nos ha bendecido mediante la ofrenda? Así debemos de presentarnos delante del Señor. Ninguno se presentará con las manos vacías. Dice ahí en el Nuevo Testamento también la enseñanza, cada uno dé conforme ha sido prosperado. En talentos, en dones, en tiempo, en actitud, en economía. Así presentémonos delante del Señor. Como Manoah nos está enseñando en 3 versículos a comportarnos delante de Él, de Dios. Con prisa, con ansiedad, con ánimo. Manoah, lo que estaba haciendo Manoah al ofrecerle algo de comer, es que él quería retener y mantener por más tiempo la bendición. Él sabía que así como se desapareció de su mujer ese ángel, podía esfumarse otra vez. Y él decía, no, quédate con nosotros a comer. Sé tú con nosotros, yo ahorita mando y que preparen algo. Tengo delante de ti un sacrificio. Quiere luchar por mantener esa bendición. ¿Y se acuerdan de Jacob cuando se le apareció igual un ángel? ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué hizo? Peleó con el ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Señor, esta tarde en el culto no voy a dejar de escuchar, o cuando lea tu palabra del devocional mañana, no voy a parar de leer ese texto hasta que entienda algo. No voy a parar de orar al Señor hasta que tú conformes mi corazón a tu voluntad. No voy a parar de bendecir hasta que no tenga más. Si algo, cuando lleguemos al cielo de algo, estoy seguro, quizás nos arrepentamos. Es que no dimos tanto, en todo sentido y a todas las personas, como deberíamos haberlo hecho. A Dios primero. ¿Qué actitud de Manoah? ¿Qué actitud? Quédate, no te vayas. Mantente cerca de mí. Verso 16. Y el ángel de Jehová, este ser que se apareció, un ser angelical, respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, el holocausto, hermanos, pues esa palabra podemos entenderla a algunos, quizás a otros se les dificulte. Holocausto es una ofrenda. El holocausto era que ellos sacrificaban algún animal y lo quemaban para ofrecérselo a Dios. Dice el verso 16, entonces el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel. Entonces Manoah, aunque él por su mujer creyó que era el ángel de Jehová, y él no estaba seguro, quería retener la bendición del Señor. Dice el verso 17, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Verso 17, Manoah pregunta sobre el nombre del ángel. Pero aunque duda del nombre del ángel o aunque lo desconoce, hay algo que Manoah hace acá, que sabe que la promesa que había hecho ese ser angelical se iba a cumplir. No sabía cuál era su nombre y dudaba de su nombre del ángel, pero no dudaba de la promesa que él había hecho. Porque dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Quizá desconozcamos muchas cosas de la Biblia. Quizás no entendamos, nuestra mente tan finita, pero las pocas promesas que hay en nuestra mente debemos de estar seguros que se van a cumplir. Pero aquellas que haya en nuestra mente, aquellas promesas, seguros se cumplirán. La identidad aquí precisa del ángel del Señor no es proporcionada por la Biblia. No sabemos, no se identifica, pero aquí vamos a explicar, les voy a explicar algo, mis hermanos, que pasa frecuentemente o pasó en el Antiguo Testamento y que es motivo de curiosidad. ¿Quién es el ángel del Señor? Vemos varias apariciones de ángeles a lo largo del Antiguo Testamento. Para los que son más nuevos, el Antiguo Testamento nos habla antes de que viniera el Señor Jesucristo y vemos varias apariciones allí.
¿no? Sin embargo, aunque no se nos dice, solo se nos dice que es el ángel del Señor, aquí hay varias pistas que nos hablan acerca de la identidad de ese ángel. Hay referencias en el Antiguo Testamento sobre el ángel del Señor, un ángel del Señor, y parece que cuando nos habla de esto, nos está hablando de Dios mismo. Se identifica de Dios mismo. Por ejemplo, se le aparece un ángel ahí en Génesis 16 a Agar. ¿Sí saben, se acuerdan quién es Agar, hermanos? Agar es la esposa que Abraham por desesperado tomó y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Antes de nacer Ismael, se le aparece a Agar, un ángel del Señor. También ese episodio épico en capítulo 3 de Éxodo, cuando aparece la zarza ardiendo allí, se aparece. En Jueces capítulo 2, también se aparece al pueblo de Israel para recordarle su liberación. Es decir, la Biblia está plagada de apariciones de ángeles. Está plagada de apariciones de ángeles. Pero cuando la Biblia se refiere al ángel del Señor, muy probablemente se está refiriendo a Cristo, al Señor mismo, a Cristo Jesús. Y quiero, mis hermanos, que nos vayamos ahí al libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Bienvenidos, adelante. Miqueas 5:2. Si me ayudan en la pantalla, por favor. Aquí les digo esto, los estudiosos nos hablan acerca de una palabra que es un poco quizás, no difícil, pero le llaman a esto una cristofanía. De Cristo y fanía es aparición. Entonces muchos de los teólogos hablan que en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca del ángel del Señor, se está hablando de que Cristo vino personalmente. Qué hermoso haberle visto antes. ¿Se acuerdan ahí en el Evangelio de Juan, cuando el mismo Señor les dice, ustedes conocieron a Abraham? Antes de Abraham, yo soy. Él era antes de Abraham. Jesús era antes de Abraham. Y aquí en Miqueas 5:2 el profeta menor nos dice, pero tú, Belén de Efrata. Pero tú, Belén Éfrata. ¿Se acuerdan de esa profecía hacia quién es? ¿A dónde nació Cristo? En Belén. Esa profecía es mesiánica y se refiere a Cristo. 700 años antes de que Cristo naciera, aparece esa profecía y dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo apareciendo. Yo les decía a mis hermanos, y se los repito, algo importantísimo. Cuando leemos las historias del Antiguo Testamento, no es una serie de historias desconectadas. No es que leamos la historia de Noé y la historia de Adán y después la de Jefté y la historia de todos los personajes y de David del Antiguo Testamento. La Biblia no es un libro en ese sentido moral de historias desconectadas. La Biblia es un solo narrativo que nos apunta a un hombre más grande y a un hombre verdadero, al hombre de la promesa. La Biblia tiene solo un tema, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese tema es Jesucristo. Es Jesucristo. Cuando nosotros leemos allí en el libro de Génesis al primer Adán que pecó en el huerto, conocemos en el Nuevo Testamento al nuevo y verdadero Abraham, al nuevo y verdadero Adán que no pecó en el huerto ante la tentación de Satanás, que no cayó. Cuando vemos la historia de Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, vemos en el Nuevo Testamento al nuevo Isaac que fue sacrificado por el Padre. Cuando vemos la historia de Noé que salvó a su familia en el arca, vemos a Cristo salvando a su pueblo en el Nuevo Testamento. De eso habla la Biblia, de Cristo y nada más de Cristo. Y Cristo apareciéndose aquí a Manoah y a dos personajes que estaban sumidos en oscuridad. Por eso leímos Isaías, y aquel pueblo que vivía en oscuridad, le nació gran luz.
y llamará a su nombre admirable. Dice el verso 18 aquí de Jueces 13 que estamos leyendo. Entonces esto se llama cristofanía, una aparición del Señor en el Antiguo Testamento. Verso 18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Admirable significa más allá de toda comprensión, algo que no puede dilucidarse en la mente finita del hombre. ¿Y qué creen? Algo sorprendente. Más de 40 años de 40 autores diferentes en la Biblia, más de 2000 años transcurridos y más de 40 autores de diferentes contextos. Escribieron pescadores, escribieron reyes, escribieron personas de todo contexto social, todos en una misma oración, sin contradicción. Qué maravillosa es la palabra de Dios sustentada. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra que dice ahí en el verso 18, ¿por qué preguntas por mi nombre? Esto lo está diciendo un ángel. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Es la misma palabra que se usa en Isaías 9:6. ¿Y saben a quién se refiere ahí en Isaías 9:6? ¿Me podrías ayudar con Isaías 9:6, por favor? Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. El nombre de este ángel es admirable. Es Cristo mismo apareciéndose para traer esperanza en las puertas de ese hogar, de esa mujer estéril, de ese hombre que le robaban de su sueldo para pagarle a los filisteos, de esa promesa que estaba ahí. Es Cristo mismo dando luz y en esperanza. Dice el libro de los Salmos, en tu luz vemos la luz. Cristo, la luz del mundo, apareciendo para traer esperanza al interior del hogar y al pueblo entero. Indiscutiblemente estamos viendo aquí a Cristo. Verso 19 y 20. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Verso 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió una llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales ellos prepararon delante de ese ángel un holocausto. Dijimos que un holocausto era una ofrenda en el Antiguo Testamento, un animal que se preparaba y se quemaba. Entonces cuando ellos están quemando la ofrenda, es una llamarada. Y en esa llamarada sube el Señor. El ángel que estaba ahí sube. ¿Quién puede transportarse de esa manera así? Nadie. Son experiencias maravillosas que les tocaron ver a estos hombres que estaban sumidos. Aquel hombre que oró, aparece este ángel y Dios le contestó con un milagro. Dios les contestó. El ángel hizo un milagro, una obra sobrenatural, algo más allá de la capacidad o de la comprensión humana. Se elevó y se fue en medio de ese fuego. Entonces ya no cabía duda. Si por algún momento en la cabeza de Manoah y de su mujer Hazel había alguna duda, en este momento fueron disipadas todas esas dudas cuando ascendió la llama del altar. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo iban al cielo en el Antiguo Testamento antes de que Jesús naciera? Es una pregunta que yo me había hecho y es una pregunta que quizás nosotros tengamos. ¿Cómo se salvaba esa gente? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento antes de que Jesús naciera? ¿Cómo se salvaba? Por la fe, por creer. Porque ellos creyeron al ángel, por ejemplo, acá, cuando Abraham cree al Señor, cree lo que dice. Todos en el Antiguo Testamento y todos en el Nuevo Testamento se creen o se salvan por creer en Jesucristo.
mediante la fe de creer en Jesucristo. Por ejemplo, los del Antiguo Testamento no conocían a Jesucristo en nombre, pero sabían que iba a venir. Entonces ellos creían y esperaban hacia el futuro. Nosotros tampoco le vimos en persona a Cristo. Nosotros le creemos y ahora vemos hacia el pasado y creemos que Él estuvo ahí hace 2000 años. Pero todos los del Antiguo y del Nuevo nos salvamos mediante la fe de creer en el Señor. No hay otra forma de salvarse. Es la única forma de salvarse. Y Manoa estaba redimiendo su casa, salvando su casa y salvando a los de su pueblo. Versículo 21 y 23 de Jueces 13. Si me lo ponen en la pantalla, por favor, para que aquellos que no traigan Biblia. Jueces 13, 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Hasta allí, después del milagro y todo, quizás tenía ciertas dudas, se disiparon ahí. Verso 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Era tan espectacular la aparición que hizo el ángel que a él se le borró por completo la promesa que se había hecho. Porque imagínense, se dice, vamos a morir. Hemos visto a Dios. ¿Por qué? Porque la pureza de Dios y la santidad de Dios, nadie puede soportarla. Aquel que vea a Dios directamente, muere. Inclusive Moisés, cuando había visto tantas cosas sorprendentes, pero cosas que van más allá de nuestro entendimiento, dice: muéstrame tu gloria, Señor. Y dice que el Señor le concedió que él, a través de un hueco de una peña, y la peña también sabemos después si es Cristo, pasó su gloria y él vio sus espaldas. Y dice que cuando eso pasó, el rostro de Moisés resplandecía y nadie le podía ver. Porque la pureza, la santidad de Dios hace que nosotros no podamos verlo directamente. Y eso lo sabía Manoa. Pero Manoa no se puso a pensar algo. Imagínense si se mueren ahí los dos, pues no iban a ser el prometido. No, Manoa estaba tan, su mente estaba tan, emocionada, que se olvidó de la promesa que había hecho el ángel. Estaba maravillado, pero hacen algo que nosotros hemos olvidado. Dice el verso ahí, 23. Y su mujer, la mujer de Manoa, le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado. Ella sí entendió y sabía que no iban a morir, porque la promesa del Señor es fuerte, es firme y no iba a claudicar, sino que ella iba a ver con sus propios ojos lo que se le había prometido. Y cayeron ahí en tierra adorando al Señor. Verso 24. Algo también tan emocionante, porque después, imagínense cómo estaría Manoa y cómo estaría su mujer, que han pasado una serie de eventos extraordinarios. Y en el verso 24, el cumplimiento de la promesa. Por lo menos sé algo, que habían pasado 9 meses, ¿no? Por lo menos sabemos eso, que 9 meses habían estado esperando eso. Y dice ahí el verso 24, y la mujer dio a luz y le puso por nombre Sansón. Cuando nosotros salimos al día o ahorita, vamos allá afuera y vemos hacia el cielo, ¿en dónde están las estrellas, hermanos? ¿Dónde están las estrellas? ¿En dónde están las estrellas? ¿Podemos verlas? ¿Y dónde están entonces? Están en el cielo. Las estrellas siguen estando allí. Si nosotros salimos ahorita, yo les preguntaría: ¿dónde están? Lo que pasa es que su brillo no es percibido por la luz del sol. ¿Cuándo podemos observar mejor las estrellas? En la noche más oscura. Y es lo que experimentó Manoa y lo que experimentó su mujer. En la noche más oscura para su casa y más oscura para su pueblo, la mujer dio a luz un hijo, y un hijo de una promesa.
vemos algo extraordinario, la fidelidad de Dios, la promesa cumplida. Quizás ellas estaban ahí como el canto de Isaías 54. La mujer que era estéril, me ayuda en la pantalla Isaías 54, si no aquí lo leo. Isaías 54. La mujer, qué felicidad había llegado a su casa. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Esa alegría inundó su casa y esa esperanza inundó su casa, y ella sabía que estaba destinado. Jazel llamó a su hijo Sansón, que se deriva de la palabra que significa sol. Por eso puse este tema, el nacimiento de un sol. Sansón iba a representar un sol para su nación, una luz en medio de esa penumbra. Es un nombre significativo para esa negrura que habían vivido por 40 años el pueblo y esa infertilidad que había en su hogar. Entonces Sansón, un hombre destinado según la profecía, comenzaría a salvar a Israel. Pero después veremos que es un sol que fue opacado por las nubes, que brilló por momentos y de repente se ocultó. Pero como lo he dicho antes, que prefiguraba y señalaba a aquel que sería el sol que lo ilumina todo. Dice Malaquías 4:2, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nació un sol y contemplamos aquí maravillados de la gracia de Dios manifestada a esta humilde familia en medios de tiempo de crisis, de corrupción generalizada por Israel. Observamos el consuelo y el aliento en los tiempos malos, cómo el Señor vela por su pueblo, y miramos cómo los ángeles ministran a los herederos de la salvación. Ahí en el verso 25. Jueces 13:25 dice, 24, la parte B, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Esta es una afirmación muy poderosa, porque cuando alguien tiene la bendición de Dios, nada lo puede parar. Nada puede detener la bendición del Señor. Esta es una afirmación que nos hace anhelar la bendición del Señor en nuestra vida. No hay nada más rico, no hay nada más profundo, nada que nos haga más feliz que la bendición del Señor en tu vida. Y es lo que queremos para los que nos visitan hoy. Ustedes están aquí por diferentes circunstancias, pero más allá de las circunstancias que estén aquí, hay esperanza en Dios. Y lo que queremos es bendición sobre sus vidas. Lo que anhelamos es que les vaya bien, pero no hay otra forma de que te vaya bien a menos de que creas en el Señor Jesucristo y te abandones en Él. Para ti hay un sol de esperanza, quizá en los buenos tiempos, pero a nosotros hay un sol de justicia para todos los que en Él creen. Un sol que no se oculta y que en medio de la oscuridad y de la penumbra está ejerciendo su luz sobre nosotros. Dice ahí, el niño creció y Jehová lo bendijo. Es la misma bendición que recibieron dos niños especiales. Ahí en 1 Samuel 2:26, si me ayudan. Primer libro de Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Y después en Lucas 2:52, hablando acerca de Cristo, en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Desde el vientre y después del vientre, el niño había sido bendecido. Busquemos al Dios de la bendición y no las bendiciones que Él nos da. Son ricas, son hermosas a nuestra vida las bendiciones, pero aún es mejor Cristo, el Dios de las bendiciones. Dice el verso 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿En quién? En Sansón, en el sol. Y comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol.
El Espíritu también se menciona que cayó sobre Gedeón y sobre Jefté, y ahora está sobre Sansón. Y esto que el Espíritu está sobre ellos quiere decir que el Espíritu de Dios, que Dios mismo les daba una facultad, un poder, que ellos tenían el aval de Dios para liberar a su pueblo. Los embestía, los ungía, los bañaba con un poder y una autoridad especial que los dotaba de poderes sobrehumanos para realizar hazañas extraordinarias. Y dice aquí este versículo 25 que el Señor comenzó a llenar a Sansón de su poder para liberar al pueblo de Israel. Este no sería un juez o un libertador que guía a los israelitas contra los filisteos en tropas, sino que sería un luchador solitario con heroicas hazañas, con fuerza incalculable, que detendría las invasiones filisteas y que ayudarían a su pueblo. El nacimiento de este sol de Sansón era una luz que rompía en la oscuridad. Desde el anuncio de su nacimiento, que fue sorprendente, la profecía hacia su vida, que esperaban cosas gloriosas de este niño. El resultado de una promesa, de un milagro. Desde su temprana edad el Señor lo acompañaba y dice que se empezó a manifestar. No nos dice cómo, pero después nos dice que Sansón, ¿cuál era su poder? Una fuerza sobrehumana, ¿no? Entonces imagínense en qué esfera crece Sansón. Hay todo espectacular, todo lleno de esperanza, todos llenos de ilusión, porque apareció un solo hombre para librar a un pueblo entero en ese momento, ¿no? Ni Gedeón fue tan espectacular, ni Jefté fue tan espectacular. No hay otro juez en Israel que haya sido anunciado de esa manera, bendecido desde niño y escogido desde antes, desde el vientre para cosas enormes y cosas grandes. Y la pregunta es, ¿quién podrá detener a Sansón? A este sol de esperanza. Y lo veremos la próxima semana. Sí. Que Dios les bendiga, mis hermanos.